¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia de México 2 para el grupo 401 de Colegio de Occidente, Multiversidad Latinoamericana, aquí en San Luis Río Colorado. Soy su profesor Mauricio Mesa. El día de hoy vamos a ver Porfiriato y Revolución Mexicana. Dentro de Porfiriato, lo que me interesaría sería el ascenso, la consolidación y la decadencia, y dentro de la Revolución Mexicana, el maderismo y la lucha entre facciones. Bueno, hay que entender primero, para entender la Revolución Mexicana, qué es el régimen porfirista. Es un régimen que se da después de mucho tiempo, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, de inestabilidad política en México después de la independencia entre conservadores y liberales. Llega el régimen porfirista, empieza a traer capital extranjero, empieza a hacer conciliación política, empieza a hacer reforma agraria, pero todo esto, aunque genera un crecimiento económico, no genera un desarrollo social. Es decir, si hay grandes personas con mucho dinero, hay muchas obras, hay muchos movimientos social, es decir, mucha gente que se está yendo a las ciudades a trabajar en fábricas, gente que está abandonando el campo, pero mucha gente todavía con pobreza en el campo, y podemos ver grandes edificios, mucha cultura, mucho lujo, pero para muy pocos, para muy pocos. La mayor parte de la sociedad estaba subdesarrollada, es decir, no tenía progreso económico. La situación de los obreros y los campesinos era muy grave, mientras a los campesinos se les olvidaba y se les pagaba muy poco, los obreros eran explotados en las grandes fábricas. El gabinete, como uno que yo conozco por ahí, era de puros viejitos, pues don Porfirio Díaz conservó a su gabinete desde que empezó hasta que terminó, y como él ya la había buscado varias veces, no empezó muy joven que digamos, más 30 y tantos, 20 y tantos, 30 y tantos años que duró en el poder, pues imagínense el envejecimiento, no solamente del sistema, sino del gabinete porfirista, ya era inmóvil. Esto empieza a generar un descontento en la sociedad y gente que pide que pues haya elecciones libres, porque cuando había elecciones, lógicamente siempre ganaba don Porfirio. Él hace una entrevista a un señor que se llama Díaz Kilmar, en la que le dice que sí va a permitir que se gobierne, que México está listo para que gobierne otro partido, otra persona, pero luego se desdice y mete a la cárcel a Francisco I. Madero, que es uno de los que va a dirigir la Revolución Mexicana. Como antecedentes, la mayoría de la población indígena y campesina se había adoptado un modelo económico liberal, que era el de Porfirio Díaz, un modelo oligárquico del porfiriato, es decir, solamente unos cuantos tenían todo el poder. Se quedan dos bandos después de la llegada de Francisco I. Madero al poder, que porque después de que lo meten en la cárcel, la presión es tal que don Porfirio tiene que renunciar y se va al exilio, pero llega Francisco I. Madero, dura muy poco en el poder porque la gente que todavía tenía el poder económico no lo dejan seguir ahí junto con el embajador de Estados Unidos, hacen una conspiración para matarlo. Se crean dos bandos revolucionarios, que son los villistas y zapatistas en el norte y los constitucionalistas al centro. Los villistas en el norte y los zapatistas en el sur. Ellos son como así forajidos, ¿no? En sus caballos, con sus adelitas y todo este asunto. Los constitucionalistas son dirigidos por don Venustiano Carranza y son un poquito más pensantes o estructurados. El intercambio cultural que podemos encontrar ahí son los corridos, la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine, y la influencia extranjera, principalmente desde Francia, Inglaterra y Estados Unidos con sus revoluciones. Entonces están estos dos bandos que se siguen enfrentando por algún tiempo, los villistas en el norte, los zapatistas en el sur, los constitucionalistas al centro, que querían que todo quedara escrito y por ley, y así es como se va dando la Revolución Mexicana. Bueno, ya en clase lo vamos a analizar un poco mejor y voy a compartirles algunos videos para que esto quede mejor explicado. Es un gusto saludarlos, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Cuídense mucho, ¿eh? Cuiden mucho sus